Hola, soy Andrés Leal, su host en Triari Audio Experience, el único podcast de tecnología e innovación aplicado a la industria del real estate y la construcción en América Latina. Gracias por escucharnos y comparta este contenido. Y vamos a tener una temporada llena de temas diferentes y asociados a uno de los que creo que más nos llama la atención a las empresas, a los emprendedores, a los empresarios, y es el marketing. Vamos a estar tratando algunos temas durante esta temporada de cómo usar el marketing, cómo usar la marca personal para las empresas, cómo trabajar nuestra presencia digital y cómo empezar a desarrollar estrategias digitales en las empresas, en las startups, en las inmobiliarias, en las constructoras, en los fondos inmobiliarios, cómo empezar a desarrollar esa estrategia, esa presencia digital. Y hoy pues no nos vamos a quedar atrás con nuestro primer episodio de nuestra temporada con Luis Betancur. Es uno de los líderes de social media de marketing en Colombia y en Latinoamérica. Bienvenido, Luis, a nuestro podcast en Triari. Muchas gracias, Andrés. Un gusto. Feliz de estar aquí y poder compartir un poco con toda la comunidad. Bueno, Luis, cuéntanos ahorita dónde estás. Ahora mismo en la linda Bogotá, que está soleada, clima decembrino, así que usualmente en esta época nunca salgo. Bueno, a los que están escuchando por primera vez nuestro podcast, pues los invitamos a que escuchen las temporadas anteriores, Luis, temporadas llenas de tecnología, innovación. Tuvimos la última temporada, Luis, de FinTech, para que las empresas, los emprendedores y los empresarios aprendan más de esta industria FinTech. Y obviamente 4 temporadas llenas de PropTech, aprendiendo sobre emprendedores, sobre startups, sobre empresarios que están desarrollando e innovando y siendo disruptivos en sus modelos de negocio. Pero vamos a llenarnos de hacia dónde va el marketing, hacia dónde van las campañas de publicidad en redes sociales, cuáles son un poco esos retos que tienen las empresas, Luis, en esto que es tan importante, ¿no? Que es conectar y generar relaciones con nuestros clientes, volver embajadores a nuestros clientes de nuestras marcas, de nuestros servicios, nuestros productos. Y yo creo que esto es un topic súper relevante para las empresas, sobre todo en el 2023, donde ahorita lo vamos a ir viendo con Luis. Ha venido evolucionando rápidamente todo el proceso de conectarnos con nuestras audiencias, de conectarnos con nuestros clientes, y pues por eso hoy tenemos a Luis. Luis, cuéntanos un poco de tu background brevemente, de dónde vienes, por qué te metiste en este mundo del social media y actualmente qué estás haciendo. Bueno, pues es un camino ya de 18 años. Yo empecé en realidad un poco por casualidad. De profesión soy ingeniero electrónico, pero por gusto empecé a aprender a programar. Me gustó muchísimo el tema de la programación y sobre todo para Internet, y gracias a eso terminé trabajando con Alex Torrenegro, uno de nuestros emprendedores colombianos más emblemáticos, y a la semana de trabajar con él, él me ofreció o me invitó a enfocarme única y exclusivamente en Search Engine Optimization, que es una ramita del marketing digital en la que nos enfocamos en posicionar nuestras páginas para que aparezcan en los primeros lugares de Google. Así que estamos hablando de 2004, esto estaba apenas en plena explosión. Yo trabajé con él enfocado en este tema 7 años, hasta el 2011, y de ahí decidí independizarme y dedicarme a lo que hago hoy en día, que básicamente son entrenamientos, asesorías y conferencias en marketing digital. Así que han sido ya 11 años de vida independiente, muy contento. He tenido la posibilidad de trabajar con muchas empresas, muchos emprendedores, muchos de ellos también en la industria PropTech, así que creo que es una de las industrias que conozco también bastante, con sus retos, con sus miles de oportunidades, así que creo que el ejercicio es bien, bien interesante. Oye, Luis, y en ese espacio de 11 años de emprendiendo y creando tu propio eh, modelo de negocio, ¿cómo empezaste a vislumbrar ese modelo de negocio? ¿Cómo empezaste a apalancar tus skills, tus habilidades para empezar a impulsar tu marca personal? Porque algo lo que no saben de Luis, y pues porque con Luis nos conocemos hace muchos años también dentro del ecosistema de emprendimiento en Colombia y en la región, es que Luis tiene una marca personal. Entonces, ahorita que los que nos escuchan en Spotify o en Apple, si van a YouTube, pues van a darse cuenta que Luis tiene su propia marca personal. Háblanos un poco cómo empezaste a construir esa marca personal, porque pues es fácil de reconocer a Luis Betancur.
La realidad es que fue un ejercicio no tan calculado, fue más como orgánico, natural. A mí desde que empecé a trabajar me empezó a llamar mucho la atención el hecho de compartir conocimiento, compartir lo que iba aprendiendo por el camino. Como en esa época había tan poca literatura, de hecho ni siquiera diría que tan poca, no había academia siquiera alrededor del marketing digital en el 2004. Entonces yo de una manera muy orgánica y natural empecé dentro de la empresa, en esa época en Torre Negra, a dictar charlas, a ofrecer cursos. Me gustó muchísimo, me di cuenta que el tema me encantaba y luego empecé a hacerlo en otros espacios por fuera de la empresa. Empecé a ofrecer también algunas charlas, ofrecer algunos cursos y creo que esos fueron como los primeros pinitos. Y de los cursos, pues también fue muy natural saltar a ofrecer algunas asesorías. Y por fortuna, en esa época, pues el marketing digital estaba muy poco explorado en español, sobre todo, y mucho menos gente que estuviera haciendo cursos o charlas al respecto. Entonces, de alguna manera, esa fue como mi entrada al mundo de la marca personal. Me empezaron a invitar a eventos, a conferencias, a charlas de diferentes sabores, olores y colores. Y yo le atribuyo sobre todo a ese ejercicio un poco de las conferencias y las charlas, esa construcción de marca personal que la verdad es bien curioso porque nunca lo había tenido tan latente hasta el 2020. Fue bien curioso porque de alguna manera yo sabía que algo había cultivado, pero nunca lo había medido, nunca lo había tangibilizado. Y en el 2020 y con la pandemia, yo siempre había hecho mis cursos de manera presencial. Se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, la situación me obligó a saltar al mundo virtual, no había ninguna otra opción, tenía que pasarme a los cursos virtuales y fue bien importante y bien interesante porque diseñé mi curso para hacerlo virtual y mi expectativa era arrancar con 15 personas. Hice una especie de preventa en modo sorpresa, lo saqué a la venta un 30% del valor final, pero sin decir nada, solamente voy a sacar algo y esto está al 30% de su valor final y 54 personas lo compraron solamente porque yo lo estaba vendiendo. Entonces ese fue un validador bien importante de marca personal y de alguna manera de credibilidad que nunca había tenido. Y luego hice como una especie de webinar de lanzamiento para el curso y después de que tenía pensado arrancar con 15, no solo vendí 54 en preventa, sino que arranqué con 250 personas la versión virtual del curso. Entonces ahí fue como, wow, definitivamente aquí sí había un trabajo adelantado, había un camino abonado muy importante que pues finalmente se capitalizó en ese momento sin habérmelo imaginado, sin haberlo esperado. Así que ha sido un camino bien, bien interesante. Qué chévere esa historia, Luis, desde el punto de vista de... y creo que muchos terminamos construyendo esa marca personal sin querer queriendo, los que, digamos, hoy Tal cual. nos hemos vuelto autoridad en el ecosistema digital. Y, y lo interesante de esto es que ya hoy, los, digamos, en los sectores en los que se encuentran estos líderes, autoridades, etcétera, etcétera, de distintas áreas de la industria tecnológica o la industria digital, pues ya se vuelve mucho más potente, ¿no? Los que hemos venido sembrando hace un par de años. Y ya con ese contexto, Luis, hablemos un poco de hacia dónde va la presencia digital y hablemoslo del contexto de las empresas y lo vamos a ir bajando hacia algunas personas que están empezando hasta ahora con su negocio en real estate o están empezando su negocio vendiendo vivienda o están empezando su startup. Vamos un poco desde lo corporativo hacia abajo y te quiero preguntar, hoy estamos en el 2023, Luis, y ¿cuál ves tú? ¿Cuál es tu visión macro de la presencia digital hoy de las empresas? Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas interesantes, sobre todo en los últimos 2 años han sido muy movidos. Yo diría que tal vez hay como dos ejes muy importantes dentro de lo que ha pasado. El primero es que todo este invierno, toda esta crisis que ha habido en el mundo de la tecnología, pues ha pasado factura. Em, Desde el 2020 se empezaron a dar unos cambios alrededor del tema de la privacidad también. El mundo entero está muy enfocado en la privacidad. Apple de alguna manera se ha tomado esa bandera de ser como quien
salvaguarda la privacidad de sus usuarios y en ese camino ha limitado muchas funciones y muchas opciones que antes eran muy usadas por empresas como Facebook para hacer seguimiento, para hacer medición a través de su famoso píxel, y eso ha obligado a que se reconfigure un poco la manera como se hace pauta, por ejemplo, en estas plataformas. Al punto que nosotros que venimos de un mundo hace 10, 20 años en donde pues toda la publicidad era masiva, televisión, radio, prensa, impresos, calle, nos fuimos a un mundo gracias a las plataformas digitales de la hiperpersonalización, y Facebook en sus inicios nos permitió hacer una personalización increíble. Estamos volviendo a un momento al que ya no se recomienda tanto la personalización y la segmentación. Bueno, tal vez la personalización sí, pero tal vez ya no tanta segmentación, sino que hoy en día el consenso general es un poco dejar más amplia la segmentación para que sean los algoritmos de inteligencia artificial los que encuentran al público que estamos buscando. Y eso al final hace que volvamos al origen, y es el mensaje el que importa, el anuncio. Nunca antes había sido tan importante pensar en esos textos que vamos a poner en ese anuncio de Facebook, en esa imagen que vamos a poner allí, porque ese anuncio es el que va a hacer que la gente adecuada interactúe. Y si la gente interactúa, la gente adecuada, el algoritmo va a encontrar más como ellos. Pero en cambio, si el anuncio está un poco difuso, un poco genérico, pues va a empezar a interactuar un montón de gente que tal vez no es nuestro público, y puede ser que el algoritmo se vaya a zonas donde no debería ir. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos digamos que un momento bien interesante en contraste, y es que como la parte de pauta se vino complicando tanto con las redes sociales, ha venido resurgiendo un poco ese efecto y ese potencial orgánico que duró muchos años también bastante limitado y bastante complicado. Y sobre todo desde que nació TikTok ha ocurrido un efecto bien interesante, y es que hoy en día todos quieren ser TikTok. Anteriormente veíamos cómo las empresas pequeñas copiaban a las grandes, pero creo que es uno de los primeros momentos en la historia en los que he visto que todos los grandes quieren ser como el chiquito, en este caso TikTok. Entonces salió Instagram, remodeló su interfaz y sacó sus Reels, y ahora es el formato campeón de Instagram. Y salió YouTube también y sacó sus Shorts y es el formato campeón. Entonces estamos en un momento en el que, después de haber pasado varios años de alcances orgánicos en redes sociales muy complicados, este formato de video vertical muy enfocado en la creatividad nos está abriendo unas puertas impresionantes. Y ahí particularmente la industria inmobiliaria tiene unas oportunidades espectaculares. Se ven unas producciones de video con dron, con cámaras 360, muy interesantes para ese tipo de formatos. Entonces, estamos como viendo otra vez ese momento en donde se puede crecer orgánicamente si uno tiene buen contenido. Y la tercera gran punta, diría tal vez, que hemos estado viviendo en estos últimos meses, sobre todo, es esta explosión de la inteligencia artificial desde que salió el chat GPT. Claro que veníamos viendo aplicaciones de la inteligencia artificial y cada vez más poderosas en el marketing digital, particularmente cada vez más asertivas en la segmentación de anuncios, en la optimización, incluso en la creación de anuncios. Pero en estos últimos meses, desde ChatGPT, esto está desbordado. Es una cosa que, la verdad, yo no me imaginé que fuéramos a llegar, sobre todo tan rápido, al nivel en el que está Sí. esta cosa. Oye, Entonces, oye Luis, pero ahí alucinante. voy a abrir la discusión porque tú sabes que pues, yo estoy muy metido en la industria muy fuerte todos los días. Constantemente estamos creando contenido para tener una presencia digital muy agresiva en Latinoamérica. Y con esos tres puntos que nos compartes, me gustaría agregar un par. Y es que la presencia digital, nosotros hemos venido viendo entre Ari un par de comportamientos de las empresas. El primer comportamiento es que, y te lo digo, Luis, algo que ha pasado este año o los últimos 2 años que hemos identificado muy potente, sobre todo para los negocios B2B, o sea, los que están ofreciendo servicios a las empresas. LinkedIn se ha vuelto una plataforma poderosísima para los negocios B2B. O sea, hoy una empresa, un negocio, un profesional, un líder de la industria que no esté constantemente teniendo una presencia digital en LinkedIn está out, está fuera de lo que está pasando en el mundo de los negocios, por un lado. Y esto a nosotros nos ha permitido medir, y ahorita vamos a hablar un poco de por qué también tenemos que medir nuestra presencia digital, Luis, en los distintos canales.
Hemos llegado, Lucho, este año casi a 800.000 impresiones en Latinoamérica, que es brutal. Además de eso, la segmentación al tipo de público al que le hemos estado compartiendo contenido es súper C-level, o sea, solo directivos a los que les ha llegado ese contenido. Y por otro lado, por industria, pues hemos visto que el contenido sí ha llegado al público que queremos hablarle, que es el segmento de real estate, el sector financiero, el sector tecnológico, entre otros. Lo que he visto, Luis, y no sé si tú también, es que nosotros a veces cuando investigamos las empresas o las startups o los negocios tradicionales inmobiliarios, solo están por allá en Instagram solitos, tratando de pedalear contra el mundo, y uno luego va a buscarlos en Twitter, digamos, para postearlos y etiquetarlos para que tengan mayor presencia, mayor visibilidad, que ahorita vamos a hablar de ese tema, Luis, visibilidad de las empresas y de las caras visibles de las empresas. Y te puede sorprender, Lucho, no están en Twitter. Por allá los founders o algunos empresarios, algunos no los encuentra uno en todo lado, a veces solo se enfocan solo en LinkedIn, pero uno va a darles esa visibilidad a estos empresarios, a estas empresas, no los encuentra. Sí, la verdad es que creo que ese es un reto que tenemos como industria y es que esos son efectos que se dan un poco por moda o por oleajes. Tal vez de las cosas interesantes de llevar tantos años en la industria es haber visto cómo esas oleadas han ido pasando. Entonces, en su momento, todo el mundo enloquecido con Facebook y Facebook era la locura y los alcances orgánicos totales y todo el mundo amaba Facebook. Luego le empezaron a limitar el alcance, empezaron a encarecer la pauta y entonces ya Facebook se puso complicado y entonces se puso de moda fue Instagram y entonces todo el mundo se mudó para Instagram y un poco hoy en día hay un montón de gente que ha abandonado Facebook. Ahora mismo estamos en el momento TikTok, entonces muchas empresas están enfocadas casi que única y exclusivamente en TikTok y dejando el resto al lado. Y hay un reto ahí, y yo siempre lo inculco un montón, y es que hay que tener mucha claridad en cuáles de esos canales son propios y cuáles son prestados. Facebook, Instagram, Google, WhatsApp, TikTok son canales prestados. Entonces, cuando nosotros nos volcamos solamente a uno de esos canales, que es todavía más complejo, primero, pues estamos poniendo todos los huevos en la misma canasta que nuestros abuelos y tatarabuelos nos los han dicho de todas las formas posibles, eso no se hace. Y segundo, pues también estos son canales que no nos pertenecen. El día de mañana se puede levantar la persona que toma decisiones en TikTok o en Facebook o en Instagram y cambia las reglas de juego, simplemente cambia el algoritmo, cambia los filtros y eso un poco es lo que ha estado pasando también en los últimos 2 años. Facebook e Instagram han tenido un montón de problemas en los últimos 2 años, sobre todo Facebook, han bloqueado un montón de cuentas, han bloqueado un montón de páginas para publicitar y hay un montón de empresas que han tenido meses enteros sin poder pautar en Facebook simplemente porque los bloquearon y no han podido que les resuelvan ni que les solucionen a través de ninguno de los canales. Entonces, es muy importante y sobre todo con todos estos, con todo este giro del mundo hacia la privacidad, entender que los canales propios y sobre todo los datos de contacto propios, lo que se conoce en el mundo como el first party data, que son todas esas bases de datos que conseguimos, nombres, correos electrónicos, teléfonos, están cobrando una importancia absolutamente mayúscula. Porque si el día de mañana todos esos canales prestados dejan de existir, pues tenemos nuestro sitio web, tenemos nuestra base de datos, podemos seguirnos comunicando, tal vez no con todos, pero con un grupo. Tenemos nuestro blog, tenemos nuestro Tal, podcast, tenemos nuestro exacto, canal propio en otras plataformas. tal cual. Pero mira, Entonces, ese es un poco el punto importante, tener Luis, pero canales. mira que yo he visto mucho, un poco desde la perspectiva del sector nosotros, que hay gente que dice, yo no tengo tiempo. No, es que crear contenido, lo dijiste ahorita, uno de los activos más importantes hoy en la presencia digital es la creatividad. Entonces uno se encuentra con empresarios, vea, yo no tengo tiempo para estar revisando, yo no tengo tiempo para esto. Y la pregunta no es si tienes tiempo, yo creo que la pregunta es que si no estás siendo relevante, si no tienes hoy esa visibilidad como corporativo, no estás siendo relevante con los temas sociales también dentro de los países, en México, en Chile, en Perú, en Colombia, si no estás mostrando qué estás haciendo tú en los temas sociales o de impacto o en la parte de innovación o tecnología, estás te estás perdiendo más de la mitad de la torta.
Pero además estás en una zona de riesgo en la que el día de mañana puede ser que ya no te vaya tan bien como hoy, y eso es muy riesgoso. Definitivamente, cuando estamos emprendiendo, pues lo primero que necesitamos asegurar es el hoy, pero no nos podemos quedar toda la vida en el hoy, en asegurarnos el fin de mes. Ya llega un momento, seguramente cuando vamos saliendo a flote en el hoy, en el que hay que empezar a pensar en el mañana, y ahí es cuando ya deberíamos empezar a estructurar unas estrategias un poco más sólidas, una estrategia digital más integral, y empezar a hacer también algunas apuestas a futuro, que son las que nos van a permitir al cabo de unos años seguir vigentes y empezar a tener esa ventaja que tienen justamente lo que tú decías hace un ratito, los que más llevan en la industria, porque es justamente capitalizar toda esa experiencia y ese recorrido que vas ganando en el tiempo. Oye, Luis, te voy a compartir unos datos a los que nos están escuchando en Spotify, en Apple, o los que nos están viendo en YouTube. Estos son unos datos interesantes que hemos venido construyendo desde Treari hace un par de meses, Luis, este año, y no es tan difícil destacarse en redes sociales, pero hay una oportunidad. Escucha estos datos. Eh, a los que son agentes inmobiliarios aquí, los que están en la parte comercial, de las oficinas, de la vivienda, hay una gran oportunidad, pero escuchen esto, Luis, el 95% de los agentes hoy en la industria de real estate en Latinoamérica no usan TikTok, el 95%. El 81% no usan Twitter, el 76% no usan YouTube como un canal. Y el 48% hoy todavía de ese gran segmento de los que están en la parte comercial de esta industria que es enorme, el 48% no usan Instagram. ¿Qué significa esto? Es que, no, como tú lo decíamos y lo discutíamos, Luis, no se trata, es que no tengo tiempo, me da pena, es que me da miedo salir en las cámaras. Algo que está pasando mucho en tendencia, Luis, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es que ya las caras los líderes de las empresas están empezando a mostrarse. Y pongo un caso muy sencillo. Eh, Roberto Moreno, que es uno de los presidentes de una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes de Colombia, los que no lo conocen, ahora está súper activo en LinkedIn y comparte y hace esto y muestra lo otro. De pronto no lo hemos visto en videos, pero muestra que no importa cuántos años tenga tu empresa, no importa cuánta experiencia tenga tu empresa, hay que comenzar, los líderes o los empresarios tienen que empezar a hacer la cara visible de las empresas y aprovechar esa oportunidad, porque para mí en esta industria en particular, Luis, de ver que la gente todavía no está usando esa presencia digital, pues el que se meta ahí a construir una marca personal, a apoyar su marca, su empresa, pues va a tener sin duda una brecha para coger esos negocios, coger esas oportunidades y posicionarlas. Definitivamente, yo creo que el gran dolor suele ser ese. A veces cuando decimos yo no tengo tiempo es porque nos estamos imaginando que esto tiene que ser una cosa súper demandante, que hay que publicar 3 veces al día en todas las redes sociales, y eso definitivamente no tiene que ser así. Una publicación a la semana ya es un paso adelante versus ninguna. Y ya en la medida en la que vamos logrando resultados, pues uno puede ir incluso armando equipo para que le ayude. Y la otra cosa bien interesante es que nunca antes había sido de alguna manera tan fácil crear Así. contenido. Antes necesitábamos unas cámaras súper especiales, una iluminación, unos sets, una postproducción increíble. Hoy en día en el celular, directamente aplicaciones o las mismas TikTok, las mismas Instagram, ya traen los filtros, ya traen las transiciones, ya traen un montón de efectos que hacen que desde el mismo celular se pueda hacer un nivel de producción bastante bueno. Y eso lo que hace de nuevo es que lo importante sea el contenido. Lo otro son mínimos. Yo tengo que garantizar que la cámara pues sea lo suficientemente buena, que el audio se escuche bien, que haya suficiente luz, pero ya está. No necesito pues una cámara profesional 4K Ultra HD. Con la cámara del celular podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces, definitivamente es una oportunidad para sumarle a tus estadísticas por allí en LinkedIn. La última vez que revisé, solamente el 0.5% de los usuarios generaba contenido una vez a la semana. Imagínate eso, el 0.5. Es decir, el 99.5% de los usuarios en LinkedIn
que está en explosión y que tiene una gran cantidad de oportunidades, no genera contenido semanal. Así que una publicación a la semana ya nos mete dentro de ese 0.5% de personas que sí Nuevamente, están generando. te voy a compartir mi dato, Luis. Yo estoy compartiendo desde mi canal directo en LinkedIn 5 veces a la semana y a veces, porque hemos hecho test de publicar en un solo día 3 tipos de contenidos diferentes para ver un poco los engagement y la atracción de los contenidos, para entender un poco más el algoritmo de LinkedIn. Y hemos testeado y hemos probado y hemos identificado algunos patrones bien interesantes de ciertos días que deberíamos estar publicando, cuando la gente está más conectada en LinkedIn para postear o repostear o comentar. Eh, es una gran oportunidad, sin duda, lo que estás diciendo. Pero me gustaría que tocáramos el tema de la creatividad, Luis, en este, cómo construir una presencia digital. Hoy, sin duda, la buena creatividad impulsa resultados. Uno ve TikToks o Reels, inclusive ve shorts en YouTube, o inclusive uno ve unos hilos en Twitter, Luis, de temas, unos topics súper potentes para startups, súper potentes para la industria de real estate, marketing, fintech. La creatividad impulsa los resultados, pero Nielsen nos dice que también depende mucho del equipo creativo detrás de esos éxitos de contenido. ¿Qué piensas al respecto? Total, definitivamente, pues atrás tiene que haber mentes pensando un poco fuera de la caja, pero fíjate que ahora lo pensaba y creo que dentro del espectro y el abanico de industrias, hay industrias que la tienen mucho más difícil. Yo siempre digo, por ejemplo, en la industria de los seguros, es una industria que a mí me parece compleja. Nadie compra un seguro porque le parece súper entretenido y maravilloso comprar un seguro. Compramos seguros porque nos da miedo. Estamos casi que apostando contra el miedo. La industria del real estate tiene una ventaja gigante y es que más allá de lo que sea que nosotros estemos vendiendo o alquilando o el servicio y demás, estamos al final comerciando con sueños. Si estamos hablando de un B2C, pues son personas que están apostando por el sueño de su familia, su casa, su apartamento. Si estamos hablando de propiedades comerciales, ahí también hay un sueño de empresa, hay un sueño de industria, hay un sueño, es decir, todo lo que se está haciendo en la industria del real estate está anclado a sueños. Entonces, eso se presta para una cantidad de contenido que justamente toque y trabaje un poco alrededor de esos sueños que tienen las personas que están acercándose con esas necesidades y con esos requerimientos. A veces de pronto nos aterrizamos o nos limitamos mucho a la parte técnica. Apartamento de 250 metros cuadrados con cocina, sala, comedor, y nos quedamos un poquito más cortos en esa otra parte inspiracional que es casi que ayudarle a la persona a imaginarse cómo sería su vida en ese espacio. Y hoy en día lo que hemos visto es que lo que mejor está funcionando son estos videos muy inspiracionales, con una música como muy tranquila, muy de antojo, de mostrar esos espacios desde otra óptica, ya no tanto desde la ficha técnica, sino desde esa parte un poco más inspiracional. Entonces creo que ahí hay oportunidades tremendamente poderosas. De hecho, hace poquito compartí en mi Instagram, Luis, un reel donde hacía referencia a eso que dices frente a, oiga, porque en los últimos meses he visto algunas cuentas en México, en Chile, en Perú, en Colombia, de personas que trabajan en esta industria y es más de los mismos. Tú entras a sus historias y a sus reels, es mostrando un apartamento con lo mismo de siempre y algunas empresas desarrolladoras inmobiliarias importantes en México y en Colombia, lo mismo. Este es un apartamento, 30 metros. No, 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 o sea, yo creo que tenemos que abrir la mente y empezar a ser creativos. O sea, yo soy de los tipos que hago scroll en TikTok 3 minutos y escojo 3 temas muy importantes para ejecutarlos, pero al mismo tiempo veo la capacidad creativa y uno empieza a ver personas o influencers que empiezan a usar la creatividad con la parte, por ejemplo, cómica, ¿no? Entonces empiezan a usar, esa vaina tiene un engagement, una atracción impresionante en los públicos porque se sienten representados. Más allá de mostrar apartamento, un edificio, unas oficinas, es cómo somos capaces de conectar con la audiencia, resolviéndole el dolor, ¿no? Resolviéndole el problema real a través de este tipo de herramientas. El segundo punto que me gustaría tocar, Luis, es la estrategia, ¿no? Hemos hablado un poco de la parte creativa en la presencia digital. La estrategia es fundamental
en las empresas hoy estar cómo va a ser ese plan de presencia digital en distintos canales y también en el offline, no solo en el online, sino en el offline. ¿Qué piensas tú un poco de la estrategia? Claramente cada empresa, el tamaño de la empresa influye, pero ¿qué piensas tú de la estrategia digital? ¿Qué ves tú hacia dónde deberíamos, o las empresas que están escuchándonos o viéndonos, empezar a definir? Yo creo que hay como tres grandes ejes importantes para tener en cuenta. Lo primero, o los dos primeros ejes, tienen mucho que ver con el mercado. Yo siempre veo el mercado en dos grandes grupos. Hay unas personas que ya nos están buscando y esas personas que ya nos están buscando históricamente nos han buscado en un lugar que se llama Google. Entonces, para conectar con esas personas que ya nos están buscando, pues necesitamos conectar a través de Google. Y eso se puede lograr nuevamente de dos maneras. En el corto plazo, para tener resultados rápidos, lo ideal es arrancar con SEM, Google Ads, anuncios pagos en Google, para que esas personas que están buscando un apartamento en tal lugar, una casa en tal otro, una bodega en este lugar, una oficina en tal otro, no se encuentren en el corto plazo. En el mediano y largo plazo deberíamos ir fortaleciendo nuestro SEO, Search Engine Optimization, para que nuestras páginas empiecen a aparecer en esas búsquedas, pero orgánicamente, y no dependamos de tener que pagar. Digo históricamente Google porque esa es tal vez una de las tendencias interesantes y es que en ese mundo de las búsquedas locales se han estado empezando a meter primero TikTok, primero también Instagram y recientemente WhatsApp, que anunció que también va a permitir búsquedas en WhatsApp Business. Entonces, ese mundo de las búsquedas locales también se está poniendo bien interesante. Pero entonces, ese es un mercado que son las personas que ya nos están buscando, que en el mundo del real estate es enorme. Diría que una gran parte, casi que me atrevería a decir que un porcentaje mayor de los negocios en real estate se mueve por ese lado, por las personas que ya están buscando. Luego tenemos otro mercado, que son las personas que nos necesitan, pero que no nos están buscando. Ese es justamente el mercado de las redes sociales. Son personas que tal vez no tienen todavía la necesidad tan latente, todavía no han decidido que van a comprar o alquilar un departamento o que necesitan una oficina, pero tal vez tienen la idea por ahí madurando en alguna parte de su cerebro. Y si ven algo en redes sociales que les llama la atención, pues de pronto empiezan a interactuar y a partir de ahí empiezan a madurar su necesidad. Hay una diferencia bien importante y es que las personas que llegan por Google porque están buscando usualmente vienen mucho más avanzadas en el proceso, ya están casi listas para cerrar el negocio prácticamente. Las personas que vienen por redes sociales vienen un poco más verdes, apenas están haciendo conciencia de su necesidad, entonces con ellas es que tenemos que tener un poco más de tranquilidad, un poco más de paciencia, llevarlas un poco más de la mano e irlas acompañando mientras van bajando por ese famoso embudo del que siempre hablamos, por esas fases un poco en el que hacen conciencia o les llama la atención, luego les generamos interés, luego deseo, luego acción, etcétera, etcétera. Entonces, por eso los caminos ahí son un poquito más largos. Esos, digamos que para mí son los dos grandes polos de la adquisición. Y luego están las estrategias de fidelización o retención, que son ya estrategias a través de canales directos como, de nuevo, el email, a través de todas estas bases de datos, mensajes de texto, tal vez para algunos temas de notificaciones, y un canal que, sobre todo en Latinoamérica, tiene una fuerza gigante, es WhatsApp. Los latinoaméricos adoramos ese botoncito verde, nos encanta. Creo, por lo que he visto en el mundo inmobiliario, también es supremamente usado. Entonces, ahí tenemos estrategias muy importantes de fidelización y retención que sobre todo son clave para el mediano y largo plazo. Esa es como Yo creo la que, estrategia digital en una servilleta. no, y de acuerdo contigo, Luis, yo creo que desde de las startups, los corporativos, las personas que están iniciando su negocio en la industria de real estate en Latinoamérica o los que nos escuchan, es pensar un poco no solo en la transacción per se, sino cómo somos capaces de crear una experiencia del cliente en la transacción, durante el momento que el usuario, el cliente se conectan con nuestra marca, con nuestro producto o servicio inmobiliario, pero después de ese momento de la transacción, existe un segundo momento que es el que acabas de hablar, Luis, que es cómo fidelizo a mi cliente, cómo le doy más valor, cómo le sigo enseñando, cómo
lo vuelvo un cliente tal vez mucho más digital? ¿Cómo le enseño a que use más herramientas digitales? ¿Cómo le puedo dar otro tipo de contenido que realmente sea de valor para ese cliente que ya hizo una transacción, que ya confió en mí, que compró una vivienda, tal vez que alquiló una oficina, me alquiló un centro en un retailer, alquiló un espacio comercial en un centro comercial? ¿Cómo yo le puedo agregar valor después de la transacción? Yo creo que ahí es donde hay un hueco, un vacío enorme en la industria. Sin duda, Luis, es cómo logramos volver a nuestros clientes embajadores de nuestra marca. Que eso que tú dices, ¿no? Que Luis va a recomendar después a un amigo porque le encantó el servicio, le encantó la experiencia del cliente con esta empresa, con este producto inmobiliario, y Luis recomienda a un amigo. Entonces, esto se vuelve una cadena muy potente, sobre todo en esta industria que es una industria de servicios. Y es fundamental porque eso en el largo plazo, digamos que empieza a disparar no solamente referidos, que es muy potente, sino también retorno. Seguramente, pues no estamos hablando de un negocio en donde los ciclos sean de meses o de años. Seguramente un cliente que nos compró una casa tal vez se puede mover en 5, 6, 7 años. Seguramente no va a ser en el corto plazo. Pero si somos lo suficientemente asertivos con ese trato y con esa experiencia y mantenemos un poco el contacto con nuestros clientes, perfectamente puede pasar que al cabo de 6, 7 años pues ya no se van a ir a buscar a ningún otro lado, sino que nos van a contactar a nosotros directamente porque quieren que los acompañemos en esa misma experiencia. Y es que justo lo pensaba, estamos hablando usualmente de transacciones que son muy importantes, así que son decisiones muy complejas que hay que tomar y contar con una persona al lado que te explique, que te ayude a entender, que te permita visualizar los riesgos, que te ayude a aprovechar las oportunidades, que le baje un poco los niveles de ansiedad a esa decisión tan importante que estás tomando, se vuelve crítico y es un arma de fidelización poderosísima. Si todo sale bien al final de todos estos procesos, perfectamente podemos terminar siendo casi que amigos de todos esos clientes a los que los estamos ayudando a cumplir sus sueños. Antes de pasar al siguiente tema para resaltar el tema de estrategia digital, yo creo, Luis, que y nosotros que lo hacemos desde Treari con las empresas en Latinoamérica, apoyarlos en esta área, es la cultura digital de las organizaciones. No podemos hablar de datos, no podemos hablar de presencia digital si los dueños de las empresas, los directivos de las empresas, los mismos founders, en el mejor o peor de los escenarios, los mismos equipos de emprendedores, startups, no están convencidos que deben tener una presencia digital por un lado, deben tener una estrategia digital y que eso se va a ver reflejado en el mediano largo plazo, como tú lo dices, en los retornos, en la capacidad de generar más ingresos a las empresas, pero sin duda la única manera en que eso ocurra es que deben hacer desde el cuerpo directivo y empezar a desarrollar esos músculos, ¿no? Empezar a desarrollar las capacidades, empezar a adoptar y empezar a entender que tengo que medir también esa presencia digital, por un lado, pero al mismo tiempo adoptar una mentalidad de ejecución siempre activa, ¿sabes? Como, oiga, hagamos esto hoy, probemos, testemos, y es un poco la misma mentalidad del Lean Startup a nivel de marketing. Venga, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana y es un poco el mensaje que siempre eh, toda la industria de marketing le dice al cliente, no, venga, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Tenemos que probar, tenemos que conocer, tenemos que iterar, tenemos que medir, que es un poco para cerrar ese tema y que quede claro y falla rápido, ¿no? Falla rápido, aprender rápido, Luis. Yo creo que la palabra clave ahí es la experimentación y creo que es un concepto al que no estamos muy acostumbrados históricamente y es tal vez de las cosas más valiosas del mundo emprendedor y startup hoy en día y es ese concepto del aprendizaje validado. Todos los negocios tienen un montón de incertidumbre y sobre todo los negocios digitales. Así que la única manera en la que nosotros podemos ir descubriendo el camino y entendiendo por dónde movernos es justamente ir experimentando muy rápidamente y a partir de los datos poder ir sacando conclusiones. Yo siempre digo, bueno, dos cosas. La primera es que de todas las empresas con las que he trabajado en estos 11 años, más o menos el 1% medía. Eso quiere decir que el otro 99% inevitablemente estaba dando tiros al aire.
Y eso pues es muy complejo porque estamos básicamente andando a punta de intuición. Es como si estuviéramos caminando en un cuarto oscuro dándonos tumbos contra las paredes. Entonces, eso por un lado. Si empezamos a medir asertivamente, pues nos vamos a meter a ese selecto 1% que no están dando tiros al aire. Y segundo, también lo inculco mucho, casi que un día en el que no estemos corriendo un experimento, es un día en el que estamos dejando pasar la oportunidad de aprender algo. Así que las organizaciones en realidad deberíamos estar permanentemente corriendo experimentos, probando algo, testeando, validando alguna hipótesis, y eso es lo que al final del día nos da el dinamismo que se requiere para avanzar al ritmo que hoy en día nos está exigiendo un poco el mercado. Me gustaría pasar a uno de los últimos puntos de nuestro podcast. Recuerden compartir esta nueva temporada donde estaremos conversando con distintos líderes que están en la industria de marketing y vamos a empezar a hablar de algunos temas que hemos tocado con Luis hoy en nuestra apertura de nuestra sexta temporada ya en Triari Audio Experience. Entonces los invitamos a que mientras van escuchando, si están tomando notas, estoy seguro que esta conversación con Luis que estamos teniendo hoy les ha agregado mucho valor a sus negocios y a sus equipos. Uno de los últimos temas que me gustaría conversar en esta presencia digital, de cómo construir una presencia digital, Luis, es cómo podemos usar la capacitación o los entrenamientos como una herramienta hacia no solamente crear contenido por crear contenido, sino cómo podemos enseñarle a nuestros clientes, cómo podemos contribuir en ese proceso de cierre del negocio. Y sin duda yo creo que, Luis, algo que ha hecho muy bien la industria fintech, y los que no saben qué es fintech, los invitamos a que escuchen la última temporada en Spotify o en Apple, es la inclusión financiera. Y los que no saben que la inclusión financiera es como toda la industria tecnológica financiera se ha volcado a que una persona en México, en Chile o en Perú acceda a herramientas financieras de manera digital. Y eso lo ha hecho muy bien la industria fintech. Y Luis, en el caso de la industria real estate es más complejo porque es un mercado más dinámico con distintos stakeholders y participantes. Pero algo que he creído yo y lo he venido compartiendo en los eventos y en distintos espacios es la educación, el entrenamiento es la base sólida, inclusive para las startups en PropTech, Luis, de empezar a educar a nuestros clientes, los de las propiedades horizontales, los condominios, los corporativos, los desarrolladores inmobiliarios, las constructoras, el que compra la vivienda. ¿Cómo crees tú que la educación, que la formación, los entrenamientos en este mundo digital cobran relevancia? Total y por muchas puntas, definitivamente hay una capa en la que pues toda la industria como profesionales necesitamos entrenarnos y capacitarnos para tener mucho más familiaridad y tener mucho más dominio de todas las herramientas digitales, pero además, justo que recién hablaba de la ansiedad, tal vez de las mejores maneras de combatir la ansiedad en un proceso es enseñar sobre ese proceso. Ahora que lo mencionabas, estaba recordando hace 6 años, yo compré, bueno, con mi esposa compramos nuestro apartamento. Este apartamento en donde finalmente, después de 6 años, este año vinimos a vivir. Y fue un apartamento que compramos sobre planos. Yo no soy experto en la industria inmobiliaria, mucho menos, pero supongo, tú tendrás mucha más claridad, que las transacciones sobre planos son de las más complejas, porque tú estás comprando un supuesto, estás comprando algo sobre un dibujo. No hay todavía nada material que tú puedas tocar, que tú puedas palpar. Entonces fue un proceso que recuerdo generó mucha ansiedad. Con mi esposa consultamos todos los arquitectos que conocíamos, les preguntamos todos los pormenores, las preguntas. Yo tenía una lista de preguntas y respuestas que hubiera sido hermoso publicarlas, ya no lo hice, pero son muchas cosas sobre los créditos hipotecarios, sobre los acabados, sobre las postventas, sobre la entrega, sobre la calidad de los materiales, sobre los electrónicos que trabajan. Bueno, una cantidad de cosas que generan de nuevo mucha ansiedad. Y creo que ahí hay una oportunidad enorme para enseñar y para compartirle a esas personas, en mi caso, que estábamos arrancando un poco en el mundo de la propiedad, que todavía no teníamos un ingreso o un ahorro para poder pagar una cuota inicial y que la única manera era pues comprar sobre planos, pues enseñanza, aprendizaje, webinars o formatos de podcast, diferentes tipos de contenido que
ayude a ese tipo de personas a tomar su decisión con un poco más de tranquilidad. Y eso aplica para cualquier caso, cómo conseguir la oficina, qué tipo de características debería uno buscar o cómo conseguir un local comercial, cuáles son las señales o las características que debería buscarse, que sea esquinero o que tenga más tráfico, que esté al lado de un almacén ancla o que, qué sé yo. Hay una cantidad de cosas que seguramente en la cabeza de los agentes inmobiliarios están todas, pero que los clientes no conocemos. Entonces, creo que una de las frases tal vez más poderosas de todas es absolutamente todos, siempre tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Todos, absolutamente todos. Así que, pues la invitación es a que se fijen dentro de sus habilidades, dentro de su expertise, si ustedes tienen más experiencia en comercial, en locales, en oficinas, en apartamentos, en casas de lujo, en fincas, en qué sé yo. Y ese conocimiento que han ido acumulando en los años, empiecen a sacarlo, empiecen a convertirlo en clases, en charlas, en webinars, en podcasts, en artículos de blog, en videos cortos, en TikTok. Hay muchos formatos hoy en día para poder sacar ese contenido a la Nosotros hemos tenido una experiencia, te voy a contar una anécdota, Luis, que nos pasó el año pasado, antepasado, porque lo estamos aquí hablando en el 2023, pero una anécdota que nos pasó. A mí me entró una llamada, Luis, y me dice esta persona, usted no me conoce quién soy yo, pero yo necesito hablar con usted. Yo ya me empecé a asustar, yo digo, escucha, ¿qué hice por ahí? Y me dice, tuve que hacer, yo soy desarrollador inmobiliario en, un, en una ciudad muy pequeña aquí en Colombia, y yo tuve que hacer un viaje de mi ciudad a otra ciudad que se llama Bucaramanga aquí en Colombia. Los que no conocen, pues bienvenidos un día cuando vengan a Colombia, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Y esta persona manejó, Luis, 8 horas en su camioneta, me lo estaba contando. No, yo manejé 8 horas de esta ciudad a la otra ciudad, y en esas 8 horas me escuché sus 2 primeras temporadas. En esa época solo teníamos 2 temporadas de podcast. Eran casi 20 podcasts. Uf, Y cuando terminó de escucharse, dije, yo tengo que hablar con este tipo. Este tipo me tiene que ayudar. Pero para concluir, este es un gran amigo mío aquí, empresario en Colombia. Es desarrollador inmobiliario de vivienda. Empezamos a trabajar en algunos aspectos. Pero este tipo hacía algo impresionante que me dejó impresionado en el proceso. Y es que él hacía contenido, Luis, imagínate, hacía unos videos con su propio celular enseñando cómo acceder a subsidios de vivienda con el gobierno colombiano, y muchos de sus videos en Facebook se volvieron virales. Cuando digo virales, 400.000 views. wow. Yo, ¿what? Entonces, claro, las personas empezaron a dejarle los contactos, el correo, bla, bla. Y entonces le hice la pregunta más sencilla. Le dije, ¿y qué hiciste con toda esa información? Me dijo, no sabía qué hacer con la información, nunca hice nada. Y yo, no es solo tirar, no solo tirar contenido, no solo tener una presencia digital, sino cuál va a ser la estrategia, cómo voy a canalizar esa información. Pero lo más importante, que es el tema que estamos hablando aquí en este punto, es cómo democratizamos el acceso a la formación, cómo le enseñamos al cliente, cómo le damos más para que ese cliente tome la decisión mucho más rápido. Y yo creo que ese es un aspecto bien positivo hoy en los negocios digitales, para las startups, en PropTech, en FinTech, para los que tienen una inmobiliaria, los que son desarrolladores inmobiliarios y tienen un equipo de marketing, en el mejor de los casos. Yo creo que hay una gran oportunidad de conectar esa información que tienen las empresas, que tienen los empresarios, y empezar a capacitar, ¿no? Liderar esas áreas digitales de nuestros productos o servicios. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad de mejora en todos los negocios de real estate. Total, definitivamente la invitación es esa a veces, y lo mencionabas ahora un poco, a veces da un poco susto dar la cara, como que uno le dan miedo las cámaras o ponerle voz a lo que uno sabe, y ese es un poquito el síndrome del impostor hablando. Uno siente que uno no sabe lo suficiente o que no tiene suficiente experiencia, y de nuevo, siempre habrá personas para las cuales lo que sabemos es valioso. Entonces, sí, creo que hay que lanzarse, hay que hacerlo con mucho más soltura, y yo creo que ese es de los retos para este año, aprovechar estos formatos, que el reto también es que ya el mundo se acostumbró. TikTok nos generó ya esa necesidad de consumir ese tipo de contenido en video, ya se sumaron Instagram con Reels y Shorts en YouTube, así que ya es cada vez más complejo que los usuarios se conecten con otros formatos de contenido un poco más planos o un poco más tradicionales. Entonces,
pues nos toca también a nosotros adaptarnos a estos nuevos formatos para poder sacar provecho, finalmente, que es lo que queremos. Y algo para ir cerrando, Luis, esta semana tuve la fortuna de estar con un fondo inmobiliario aquí en Colombia, dándoles una charla y les conté una historia. Voy a tratar de mostrar algunas imágenes en YouTube a los que vean este podcast, escucharlo en YouTube, pero hay un tipo, Luis, que se llama Mr. Beast. Mr. Beast es un chico que tiene 21 años en los Estados Unidos y un día dijo, oiga, voy a lanzar una campaña de hamburguesas gratis y en un lugar de Estados Unidos y el reto era el que encuentre el lugar va a ganarse la hamburguesa gratis. Escucha esto que es súper potente, Luis, y a los que nos están escuchando en la industria. Lanzó el reto, 10.000 hamburguesas gratis. Él no se, entonces dejó pistas por las highways en Estados Unidos, dejó varias pistas, ¿y qué crees? La cantidad de usuarios haciendo fila para comerse una hamburguesa gratis. La moral de esta historia, que la compartí en este fondo inmobiliario aquí en Colombia, es que ya el edificio, la gente no busca el edificio bonito, la gente ya no ve, ya no se conecta con un espacio porque es bonito, porque tiene una arquitectura linda. No, la primera conexión que tiene un cliente hoy es digital. La gente llegó encontrando ese lugar de manera digital en Google Maps. La gente tuvo una relación, no con el edificio o con el lugar de las hamburguesas, tuvo una relación digital antes de llegar al mundo físico. Y ese es un tema que para nuestro cierre, Luis, de la presencia digital, es que si no estamos ahí, si no estamos con nuestras comunidades, con nuestros clientes, con nuestros usuarios en esta presencia digital, muy lindo el edificio, muy lindo tu edificio de vivienda, muy lindo tus oficinas, pero hoy todos los clientes tenemos una interacción y la primera es digital. Tú lo dijiste hace un rato, eso tiene un solo nombre y se llama la experiencia. Si hoy en día no nos estamos enfocando en ofrecer una experiencia muy cuidada, muy bien pensada a nuestros clientes, no estamos haciendo mucho. Luis, 3 retos para este 2023 en la presencia digital. Bueno, yo creo que el primero definitivamente llevamos muchos años con él, pero yo sigo aquí empujando y con ganas de que crezcamos en ese fin, es medir. Tenemos que asegurarnos de entender todos esos esfuerzos digitales que estamos haciendo, cuál es su impacto en resultados de negocio. Y ojo que con eso no me estoy refiriendo solamente a cuántos likes tuve o cuántas visualizaciones, sino cuántos leads capturé, cuántas ventas logré por cada canal. Ese sería como el primero. El segundo es que, pues definitivamente creo que tenemos que montarnos a esta tendencia del video vertical, los que no lo hemos hecho, y es tan simple como empezar, buscar un tema en el que nos sintamos cómodos compartiendo contenido y arrancar, y el mismo mercado nos irá mostrando qué es lo que mejor funciona y qué es lo que a la gente más le gusta. Y el tercero, bueno, yo creo que toda esta explosión de la inteligencia artificial también nos va a traer una cantidad de nuevas dinámicas, de nuevos formatos, de nuevas maneras de generación de contenido que van a estar muy interesantes, contenidos generados a partir de inteligencia artificial, textos, videos, imágenes, incluso hasta música se está creando hoy a partir de inteligencia artificial. Entonces, creo que necesitamos, sobre todo si estamos queriendo aprovechar estas oportunidades, dejar de ser tanto espectadores y empezarnos a empapar un poco más y acercarnos a todas estas tecnologías que finalmente pueden ser muy, muy valiosas para los negocios. En otra podcast hablaremos de este tema de inteligencia artificial y Claro. de esta tendencia ahorita que se llama la inteligencia artificial regenerativa. Es un tema bien relevante para todos los estrategias de marketing que se vienen y seguramente para muchas agencias va a ser una oportunidad de optimizar, automatizar recursos, ¿no, Luis? Pero bueno, esa es otra discusión. Y la última que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, Luis, es una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados a nuestro podcast. Así que prepárate, abróchate los cinturones para la pregunta. Y es, ¿cuál ha sido la lección más importante que aprendiste en la pandemia para Luis Betancourt? Bueno, creo que
la más importante tiene mucho que ver con lo que comentaba hace un ratito de mi curso, y es que cuando yo empecé a hacer este curso, que pensaba arrancar con 15 personas y llegaron 250, los primeros días empezamos, era un curso en vivo, entonces arrancábamos el curso, chévere, bueno, los problemas de siempre, problemas de conexión que se fueron puliendo por el camino, pero lo más interesante que sucedió es que en esos primeros días los participantes empezaron a pedirme un espacio de interacción. Venga, ¿dónde vamos a conversar nosotros? Abramos un grupo de Facebook, un grupo de WhatsApp, hagamos algo. Yo no lo había pensado y a partir de ahí, de esa solicitud de los mismos participantes, terminé abriendo una comunidad en Slack. Y creo que eso tal vez fue lo más valioso que me pasó en la pandemia. Yo lancé un curso virtual y recibí a cambio, sin proponérmelo, una comunidad. Ese es tal vez para mí el aprendizaje más importante. Este año particularmente he estado estudiándolo muchísimo. Para mí fue muy diciente entender la diferencia entre lo que son las audiencias y lo que son las comunidades, que curiosamente, a pesar de que nosotros nacemos y vivimos en comunidades toda la vida, no es tan clara la diferencia. Y para mí fue muy clave entender que cuando hablamos de audiencias, estamos hablando de mensajes de uno a muchos. Es decir, la mayoría de las cosas que hacemos en las redes sociales son audiencias. Para hablar de comunidad, necesariamente debe haber interacción y participación entre los miembros. Si hablamos de un Instagram, si hablamos de una página de Facebook, pues sí que en los comentarios puede haber algo de interacción, pero no es la naturaleza misma de la plataforma. Así que las comunidades requieren otro tipo de espacios, como los grupos de Facebook, los grupos o las comunidades de WhatsApp que están recién lanzadas, los grupos de LinkedIn, Slack, Discord, Telegram. Hay una cantidad de espacios de comunidad que son poderosísimos. Particularmente, ahora lo pensaba también, he visto en el mundo de real estate, he visto muchos agentes aprovechando grupos de Facebook. Creo que, al menos en mi óptica, desde lo que he podido ver en Colombia, los grupos de Facebook es el espacio en donde tal vez más se mueve en redes sociales el mundo inmobiliario, y creo que con unas oportunidades tremendamente poderosas. Así que lo interesante de esos espacios de comunidad es que ahí dejamos de batallar contra el algoritmo. Ahí ya no tenemos problemas con que el alcance cayó, con que la interacción, con que ya no le estamos llegando a la gente. En esos espacios de comunidad, ahí hay unas oportunidades gigantes. Entonces, para quienes tienen públicos que tienen afinidades, todos los propietarios de locales comerciales, eso debería ser una comunidad. Las personas que alquilan bodegas, debería ser otra comunidad. Ahí deberíamos empezar a capitalizar mucho de esas audiencias que tenemos en redes sociales para, de manera segmentada, irlas canalizando e irlas llevando a espacios de comunidad. Creo que ahí hay una oportunidad absolutamente gigantesca que muy pocas empresas están viendo. Me encanta lo que acabas de decir, Luis. He venido luchando igual que tú con las comunidades, ya que estamos construyendo la TAM PropTech Hub en América Latina. Vamos a tener un año increíble con nuestra comunidad, que también está en Slack. Ha sido un esfuerzo enorme, sobre todo en esta industria que, como bien sabe Luis, tiene unas complejidades por su nivel de digitalización, pero estamos contentos porque ya llegamos a más de 8,000 miembros en la TAM y el reto es llegar a 100,000 miembros a final del otro año, el del 2023, y creemos que el valor de la comunidad, el valor de conectar, el valor de hacer negocios, el valor de aprender de alguien que sabe más de un tema que de otro y me puedo apoyar, me puedo conectar con esa persona es muy potente. Y sin duda vamos a tener un podcast que, Luis, tienes que escucharlo, sobre el poder de las comunidades en la industria. Creo que hay un enorme potencial. Y Mark Zuckerberg, Apple, todo el tiempo lo están hablando en sus pitch, en sus eventos, del poder de las comunidades de desarrolladores de tecnología, las comunidades de Facebook. Eso es un concepto muy potente en la industria digital, en la industria tecnológica, y creo que sin duda lo estaremos abordando en esta 7ª temporada de nuestro podcast. Luis, gracias por acompañarnos a la apertura de nuestra nueva temporada. A ti por la invitación, y bueno, yo creo que queda un buen índice para todos esos temas que se vienen en la temporada, así que vamos a estar pendientes para escuchar y compartir mucho al respecto. Así que muchas gracias y un abrazo muy grande a toda la comunidad. Un abrazo para todos, compartan el podcast, escúchelo, dejen sus comentarios. Un abrazo, bye.